Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Hoy para conversar de arte, hoy para conversar de novela, porque vamos a hablar de Remedios Varo, una pintora española que quizás sea, como tantos otros grandes artistas de nuestro país, más conocida fuera que dentro de España. Y lo vamos a hacer de la mano de una de las mayores voces autorizadas a la hora de hablar de este personaje fascinante que es inseparable del mundo de la imaginación, del mundo del inconsciente, del mundo de los arquetipos. Esa persona es Amparo Serrano de Haro, que bajo su seudónimo, Ara de Haro, firmó una novela llamada La pintora pelirroja vuelve a París, en el que, bueno, partiendo de su investigación biográfica de Remedios Varo, que ya trabajó en una biografía sobre la pintora, decide novelar ciertos aspectos de su vida, jugar con la fantasía que es tan fundamental en la vida de esta artista y indagar en profundidad en quién era Remedios Varo. Así que hoy vamos a tratar de hacer una especie de introducción a esta novela que ha sido publicada por Alianza Editorial y que se puede conseguir con facilidad si ustedes la encargan en la librería de confianza o en Amazon o donde quieran. Así que, bueno, en primer lugar, muchas gracias por aceptar la entrevista, Ara. Es un auténtico placer o amparo de tenerte No, con ahora nosotros. me gusta. Vamos Gracias, a, vamos gracias, Guillermo. a- También para mí es un placer y un honor estar en tu programa. Bueno, y por comenzar, claro, tú me decías ahora fuera de cámara que lo que te permite la novela es de alguna forma convertir en certeza lo que desde el punto de vista meramente académico, ¿no? De investigación histórica, nunca, o por lo menos hasta el momento, no se sabe con certeza si ha ocurrido o no. Y evidentemente uno como investigador tiene sus sospechas, pero tampoco puede llegar a afirmarlas categóricamente, puesto que pues, la academia tiene un rigor muy cerrado en algunas ocasiones, ¿no? Muy Así es. cientificista. Y Bueno, entonces, de claro, alguna forma, para eso tienes que valerte de la imaginación, ¿no? así es. Es decir, que, vamos, no soy yo la única. Algunas de las cosas, algunas de estas hipótesis sí son exclusivamente mías, pero hay otras, por ejemplo, el tema de la falsificación de cuadros, ¿no? Del grupo surrealista español, es decir, de Óscar Domínguez, liderado por Óscar Domínguez y de Remedios Varo, que se piensa que quizás se especializó en imitar los cuadros de Quirico, igual que se sabe que Óscar Domínguez hacía imitaciones de Picasso. De hecho, es gracioso porque Picasso, que era amigo de todo este grupo de españoles republicanos, la mayoría que estaban en París, huyendo muchas veces en muchas ocasiones todos ellos habían huido, otros casos como Picasso pues había ido en busca de encontrarse con la modernidad que no se encontraba en España. Primero la buscó en Barcelona y finalmente en París. Pero, por ejemplo, Óscar Domínguez se sabe que imitó a Picasso y Picasso además tuvo el sentido del humor o la gentileza de firmar muchos cuadros falsos y le decía a Óscar, ay, mira, este te ha salido mejor que a mí, ¿no? Entonces se sospecha que en ese montaje que hizo Óscar en estos años tan difíciles para todo ese pequeño grupo de exilados, pues una de las personas que trabajó fue Remedios y que ya imitaba de Quiricos, pero no tenemos la certeza. O sea, a lo mejor hay un museo en el mundo en que tiene un de Quirico firmado con Remedios por Remedias. Yo en la novela lo doy carta de naturaleza, lo doy carta de realidad, pero obviamente es solo una de las hipótesis, de las posibilidades que se dan, ¿no? También que Remedios fuese modelo en un momento dado para algunos de los modistas y sombrereros que había en París, ¿no? Como decíamos antes que empezase el programa, que si el hecho de si ella fue miembro de la resistencia contra los nazis, que un grupo de españoles eh, sí participó y algunos fueron ejecutados. Si fue detenida por la Gestapo, que es muy posible que sí, pero tampoco tenemos todavía, no se ha encontrado esa documentación que pueda certificar ese hecho, ¿no? Eh, en fin, también, bueno, está el hecho muy posible de que tuviese relaciones con tres hombres a la vez,
en ese momento en París o con más, porque ella ciertamente era una mujer muy, muy libre para ese momento y precisamente esa libertad que era tan valiosa para ella la obliga de alguna forma a un silencio sobre sus actividades, todas ellas, porque todas ellas son ilegales y desde luego consideradas totalmente, de un modo totalmente negativo por la época. Una mujer que tenía varios amantes, pues era considerada una enferma mental, casi la podían meter en un sanatorio psiquiátrico, como luego ocurrió con la pobre Leonora Carrington. Simplemente por ese hecho. Entonces, Remedios siempre fue una persona muy cauta y muy discreta y muy silenciosa. Pero bueno, también queda para la historia como alguien terriblemente avanzado y terriblemente libre y terriblemente interesada en seguir una carrera artística a pesar de los obstáculos que tenía entonces ser mujer para lograrlo, ¿no? Claro, has mencionado a Leonora Carrington, que ahora mismo hay una Sí, exposición en la Fundación Mafre en la que hay 2 cuadros de Remedios Varo, sí, también hay otros cuadros de otros artistas como Max Ernst. sí, Antes de pasar a ese tema de los importantes personajes con los que Remedios Varo se relacionó y con los que puede tener pues cierta hermandad, ¿no? Como puede ser con Leonora Carrington, con la que tuvo una amistad muy profunda, o con otros sí, contemporáneos. sí, Eh, Me gustaría que nos ayudaras un poco a comprender cómo un artista tan sumamente original, yo viendo sus cuadros, creo que en muchos aspectos está al nivel de Magritte, por ejemplo, a nivel de imaginación, de trabajo con los arquetipos, exploración del inconsciente, esa mezcla de autobiografía y de fantasía tan original, ¿no? Y creación de un mundo propio. O sea, realmente me parece un artista de primera línea. Entonces, para comprender un poco cómo ella termina generando una obra, sobre todo en los 50, en los 60, si no me equivoco, tan increíblemente buena, me gustaría que nos contaras cómo son sus primeros años en España, su marcha a París, y luego ya si quieres pasamos a México o hablamos de otra cuestión, pero por lo menos esos primeros puntos de su primera parte de su biografía sí que me gustaría que nos ayudaras un poco a comprenderlos para quien no los conozca. O sea que, aunque mi novela se llama La Vuelta a París, tú quieres la Vuelta a Madrid o a España, ¿no? Bueno, claro, es la infancia y la adolescencia y la juventud, la primera juventud de Remedios. Ella nace en Anglés, su padre es ingeniero y ingeniero muy exitoso, trabaja en distintos, le llaman de distintos puntos de la geografía española y ella le sigue. Yo creo que es probable, aunque esto tampoco tenemos la... Sabemos que él la ayudó y la ponía a resolver dibujos de tipo técnico complicados, con perspectivas y con ecuaciones matemáticas, y ella siempre le quedará además esta especie de, digamos, de ambivalencia por lo que es un arte científico, ¿no? Pero eso no quita que claramente su padre, que es ingeniero, su hermano mayor, que es médico, es decir, son unos librepensadores científicos en su casa por parte de padre, ¿no? Y, y en ese sentido, ella absorbe toda ese culto o ese amor por la ciencia, pero al mismo tiempo es alguien que, bueno, que a lo largo de su vida va adquiriendo otro tipo de conocimientos y no se fía solo de lo que podríamos llamar la lógica más evidente o más prosaica, ¿no? Sino ella tiene todas esas ideas que tú, de hecho, acabas de mencionar, un poco de todo, unos conocimientos esotéricos, de todas unas formas de ver o de vivir la experiencia humana, ¿no? Más allá simplemente de atenerse a lo que se ve de forma más superficial. Ella siempre está buscando, y en todos sus cuadros hay esta segunda mirada, ¿no? La mirada de lo que es invisible, de los fantasmas, esta niebla, estos sentimientos ocultos, y es toda una indagación de las sombras.
Entonces me estabas diciendo que, bueno, ella tiene una formación muy rigurosa. Primero ya te digo que su padre la empieza a iniciar en el dibujo técnico siendo muy joven, luego hace artes y oficios y finalmente, como casi todas las personas que en ese momento querían dedicarse a una carrera artística y que tenían verdadera capacidad, entra en la Academia de San Fernando, que entonces está ya abierta a las mujeres, y cursa toda la carrera ahí. Efectivamente es un momento de que hay mucha gente conocida ahí, está Dalí, que va a coincidir, aunque es de algunos cursos mayor que ella, está también Maruja Mayo, que también es de algunos cursos mayor, está Deli, está José Horna, que luego se reencontrará con él en México. Hay mucha gente y mucha gente de la cultura de ese momento en la academia, ¿no? Y además de eso, bueno, está la relación de la academia con la residencia de estudiantes, que es importante porque ahí vinieron surrealistas a dar algunas conferencias y fue también otro foco de otra luz o otro faro en la España de esos años, ¿no? Y entonces ella, su afán siempre es ir a París. Logra ir porque la acompaña a su novio, luego marido, de entonces los padres la permiten ir a París, pero tiene que estar en una residencia de monjas que la restringe tanto sus movimientos, yo creo que se casa con su novio solo por poder, como muchas mujeres de ese momento, hay que decirlo, que se casan para escapar al control de los padres y de la sociedad. Es decir, no es que, lo cual es una paradoja, porque escapan de un control y se meten en otro, pero el control del marido siempre era ya un control más entre adultos o entre compañeros o entre personas de la misma generación y siempre se podía negociar más, mientras que, claro, el control de los padres y de las instituciones era, sobre todo entonces, ¿no? Era algo brutal porque había muchísimas cosas que no estaba permitido ni estaba pensado para que las mujeres pudiesen hacer, entre ellos una carrera artística, que es la que lleva y la que quiere llevar Remedios, ¿no? Entonces, aunque van a París los dos, una vez casados, es tan caro vivir en París que tienen que volver y al fin consiguen los dos, porque siempre en muchas biografías he leído que él consigue trabajar en una casa, en una agencia de publicidad. No, consiguen los dos y trabajan los dos, aunque es verdad que se han mantenido más los dibujos de él en ese momento que los de ella, ¿no? Los de ella será más adelante, cuando ya está en México y trabaja para la casa Bayer de medicamentos, cuando ahí sí nos constan los bellísimos dibujos que hace para Bayer. Pero en ese momento trabajan los dos y trabajan desde Barcelona, que es probablemente en ese momento la ciudad más vanguardista, donde hay mayor movimiento cultural de toda España, aunque también había un poco en Zaragoza y había en Madrid, ciertamente, y había en algunos puntos también de Aragón y de Andalucía, ¿no? Pero es sobre todo Barcelona el mayor foco de contacto con la vanguardia francesa, que es el surrealismo en ese momento, y además ocurre que en medio cuando empieza la guerra, viaja a Barcelona el único surrealista francés que ha estado en la guerra, que es Benjamin Perret, que es mano derecha de Breton, poeta, es un hombre de un medio social muy modesto, pero verdaderamente un hombre absolutamente entregado a la causa surrealista y a la causa de Breton también, que no es lo mismo. Y bueno, y entonces ahí se conocen, porque ya Remedios había establecido contactos con distintos surrealistas, entonces se conocen y se enamoran, y entonces ella puede viajar de Barcelona a París bajo un poco con la idea de vivir, que es lo que hace luego, vivir con Benjamin y Benjamin y establecer ahí un poco entrar en la vanguardia más importante de entonces, que era el grupo surrealista de París. Claro, porque también sobre el grupo surrealista, digamos que una visión muy superficial, o por lo menos me da a mí esa impresión cuando se habla de ellos a día de hoy. Muchas veces
desde la frivolidad, ¿no? Como si fueran ocurrencias que tenían un grupo de personas muy simpáticas para la época, un poco distintas con lo que venía siendo el arte de la época, pero que no tuvieron mucha trascendencia, ¿no? Y normalmente esto viene de gente que no se ha puesto a profundizar en la variedad de personajes que hay metidos bajo esta etiqueta. Entonces, yendo al caso concreto de Remedios, quisiera preguntarte si tú crees que la etiqueta surrealista es suficiente para referirse a su obra o sencillamente es una pincelada más, pero quizás habría que matizar mucho qué forma de surrealismo entendía ella o de qué manera entendía ella el surrealismo, por decirlo más claramente. Bueno, esta cuestión que tú planteas, esta dialéctica entre el individuo y el grupo, entre el ismo, que es como se llamaba entonces a todos esos movimientos de vanguardias de principios de siglo, o por lo menos hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Todos estos ismos siempre hay una tensión a la hora académica o de demostrar de entre la personalidad, la individualidad de cada uno de ellos y el ismo al que pertenecen. Obviamente todos los que pertenecen a un ismo son más y son menos que ese ismo en sí. Es decir, que el Picasso cubista es más y menos que el cubismo, ¿no? que el descubrimiento que él hace del cubismo. Yo creo que Remedios es surrealista y además en esto insisto mucho porque creo que es importante que las mujeres estén dentro de la historia. Es decir, si una mujer pertenece al grupo surrealista, algunos historiadores y algunas historiadoras piensan que es muchísimo mejor para ella, para su reputación, sacarla de ese grupo y ponerla en una especie de vacío en que está sola. Y yo creo que no, porque tal y como estudiamos la historia, ahora mismo, tal y como se está estudiando la historia, está dividida en grupos de individuos que para bien y para mal, se engloban en una etiqueta. Desde el momento en que tú sacas a una persona de ese grupo, su importancia, su relevancia, su conocimiento va a ser mucho menor. Entonces, creo que aunque, por supuesto, tanto Remedios como todas las mujeres, además esto se hace mucho con las mujeres del surrealismo, porque ellas mismas detestaban esa etiqueta. No solo ellas, ellos también lo detestan, y Dalí, y Magritte, y todos ellos piensan que son más y más importantes que el surrealismo en sí, aunque el surrealismo es algo que ha aportado muchísimo a la cultura occidental del siglo XX. Pero quiero decirte, todas estas artistas, todos estos artistas, y en especial estas artistas, lo que no les gustaba del surrealismo era que era un movimiento, pues claro, que daba más importancia a los hombres artistas que a las mujeres, por supuesto. Pero eso no quita, entonces Frida Kahlo y todos ellos tienen sus frases geniales sobre cómo ellas no son más que surrealistas o son lo que sea. Pero, sin embargo, la verdad es que desde el momento en que se estudia la historia del arte a través de bloques que agrupan distintas individualidades, pues la Florencia del Trecento, la Roma del Quinquecento, desde el momento en que esa es la forma en que se transmiten los conocimientos, en el momento en que sacas a alguien de ese grupo, lo más seguro es que desaparezca. Y entonces yo pienso que lo primero es que hay que darse cuenta que Remedios, aunque es alguien profundamente original e individual, y su surrealismo es especial, es único, pero es una surrealista, igual que Maruja Mayo es una surrealista, igual que Leonora Carrington es surrealista, y muchas más, y Kay Sage, y muchísimas, porque es un grupo todavía, sí, fascista, sin duda, pero sin embargo es un grupo que por primera vez hay muchísimas mujeres que pertenecen al grupo, que exponen junto con los hombres, que participan en las publicaciones, siempre en una proporción menor, porque eso es así. Es decir, en esa época era así, pero muchísimas más que, por ejemplo, en el cubismo o en el futurismo o en muchos de los otros ismos hay menor participación
y menor constancia y menor relevancia de las figuras femeninas que hay, y en todos ellos hay figuras femeninas, y ahora se empieza a redescubrir a muchísimas mujeres que han pertenecido a esos grupos y que no han pasado en la historia del arte, ¿no? Sus nombres no han sido recogidos. Hay que ir recogiendo todo esto y hay que reescribir, por supuesto. Bueno, la historia siempre se está reescribiendo, siempre es un proceso de reescribir, pero yo estoy totalmente en contra de los movimientos que sacan a las mujeres de lo que se ha considerado pues la historia tradicional o patriarcal o como quieras llamarlo, porque creo que eso es el primer paso al gueto. O sea, el primer paso al gueto es sacarlas, aunque parece que es lo contrario, parece que es para ensalzarlas más, pero no. Es decir, por ejemplo, a mí no me gusta, ya sé que ahora esto es algo que se está dando mucho, el fenómeno de las sin sombrero. No me gusta eso. Son mujeres de la generación del 27. Existe la nomenclatura, todos sabemos lo que es generación del... Entonces, ¿por qué lo de las sin sombrero? Que además no son las, porque la anécdota en sí recoge a un grupo de hombres y mujeres que no llevaban sombrero, porque también para ellos era una rebelión no llevar sombrero. O sea, los señores llevaban sombrero y era así, y las mujeres también. Entonces, también es Federico Federico García Lorca, que no lleva sombrero. No es solo Maruja Mayo y la otra chica, Manso. ¿No? Son también, no sé si también estaba Dalí en la famosa anécdota de la Puerta del Sol, en que la gente les quería lapidar desde luego les insultaron por no cumplir con las normas, ¿no? De lo que se esperaba de un señor o de una señora en esa época. Pero entonces no me gusta eso. Cuando existen ya está regulado de cierta forma, aunque por supuesto que hay que introducir a todas las figuras femeninas que no se han considerado, pero si existe la denominación histórica y existe esa generación, no veo la necesidad de crear otra nomenclatura. Creo que no es positivo. Porque entonces parece que hay la nomenclatura masculina, o sea, la generación del 27 y la sin sombrero, ¿no? La sin sombrero pertenece a la generación del 27. Entonces, ¿por qué crear esa dualidad? Son exactamente, si realmente somos feministas, y en mi caso yo lo soy, pues claro, para mí tienen un valor igual las poetas que los poetas de ese momento, y aquí las pintoras que los pintores. Entonces, no veo ninguna razón para hacer una categoría aparte. Y claro, por profundizar un poco en el tema de cómo los surrealistas ponen a la mujer en el primer plano, ¿no? Que es algo que también ocurría en el Renacimiento, ¿no? No se puede hablar del Renacimiento sin hablar del papel que los pintores renacentistas y la literatura renacentista, ¿no? Hay también obras literarias escritas por mujeres ya en el Renacimiento. Ponen a la mujer en un primer plano, algo que también ocurre en otros movimientos, ¿no? No hay más que pensar en la pintura de John Everett Mills y de otros pintores, ¿no? Que ponen también a la mujer. Rafaelistas, sí. Claro, los rafaelitas, ¿no? Que ponen ahí a la mujer también en un primer plano. Y ocurre lo mismo en el surrealismo, tanto si se piensa en la literatura, ahí está André Breton con Nadja, ¿no? Que ya solo el título está hablando de una mujer fascinante, mística y demás. Por ejemplo, también en el cine, ¿no? Los vampiros de Luis Feillades, una película que tiene un personaje, bueno, es una serie, mejor dicho, que tiene un personaje protagonista fascinante interpretado por Musidora, una actriz que cautivó a los surrealistas, que un poco la convirtieron en una musa. Y en la pintura, quizás ningún artista surrealista le ha otorgado la importancia a la mujer como Remedios Varo, que muchas veces pintaba a mujeres que se le parecían mucho a ella, algo que también ocurría con Magritte, ¿no? Ese elemento biográfico de introducirse en el cuadro y al tiempo estar dentro del cuadro, pero también mirarse desde fuera del cuadro y que todo lo que esté en el cuadro hable de ella misma o del personaje protagonista, ¿no? Y por lo tanto es necesario profundizar en su biografía. ¿De qué forma aparece en el movimiento surrealista la mujer y sobre todo la obra de Remedios Varo, ¿no? ¿De qué forma nos ayuda a entender el nuevo papel que tiene también
en el Bueno, es arte. que tú estás sacando unos temas tan fascinantes que realmente me encantan y podría estar horas hablando sobre ello. Es que, vamos a ver, la mujer es un elemento simbólico clave en el surrealismo, porque se asocia a una serie de temas hasta entonces despreciados. Es decir, la mujer, la noche, el subconsciente, los sueños, todo eso que el surrealismo pone en el arte primitivo, el impulso inconsciente, todo eso que el arte surrealista y que la filosofía y la teoría surrealista pone en primer plano, eran temas que nadie, bueno, eran temas que podemos remontarnos al romanticismo de, del, pero que nunca se había puesto de ese modo en primer plano, ¿no? Entonces, digamos que efectivamente con Nadja, con un título de la novela de Breton, y también una persona real, que fue, no me acuerdo ahora su nombre exacto, Marie-Louise, no sé cuántas, que murió la pobre de hambre en un manicomio, como casi todas las mujeres originales de la época. Ya te digo, por eso Remedios era muy cuidadosa con su vida, porque por cualquier extravagancia, por cualquier conducta indecorosa, podías acabar en un manicomio si eras mujer. Y eso era una amenaza real. Entonces, Nadja murió en un manicomio, muerta de hambre, como casi todos los del manicomio, en la Segunda Guerra Mundial. Pero Breton se inspiró en esta mujer maga o en esta mujer un poco loca también, se inspiró. Es decir, como escribió Simone Breton sobre Simone Breton, Simone Beauvoir sobre Breton, Breton utiliza la figura de la mujer, ¿no? La utiliza y utiliza ese papel de medium que se supone que tiene la mujer más conectada a corrientes de los sentidos más que del alto intelecto, porque ha sido una separación habitual en Occidente entre el hombre como el intelecto, la mujer como el instinto, o eh, esa separación, esa dualidad es propia del arte occidental y se va rompiendo, y uno de los movimientos que rompen eso es precisamente el surrealismo, pero eso no quita que hay una idealización de la mujer, pero a la vez ahí sigue funcionando el patrón masculino eh, totalmente machista, que es el que funciona con Breton y con casi todos los surrealistas. Pero yo creo que la cuestión es que ellos, que además es que el surrealismo es algo tan increíblemente, porque tú decías, no se ha asimilado bien, parece que no sería de anécdotas divertidas, y tienes toda la razón, pero es que además de eso, es divertido el surrealismo, es decir, hacen cosas realmente locas, hacen locuras. Entonces, una de las cosas que hacen es, por ejemplo, imprimen, ¿cómo se llama esta cosa? Que es octavillas, imprimen octavillas y las sueltan, y por ejemplo, una de ellas es, ¿a usted le interesa el amor? Entonces usted es surrealista, venga a nuestra reunión de no sé quién, no sé cuántos. Son cosas que son una locura y que además son predecesoras de muchas cosas, de luego ha sido del arte conceptual, del situacionismo, de muchos otros ismos de la segunda mitad del siglo XX que en realidad beben de descubrimientos y de experimentos, porque los surrealistas hacen experimentos y hacen en grupo, ¿no? Por ejemplo, pues el famoso dibujo que van completando, o sea, hacen obras colectivas, es decir, es increíble todas las cosas que ellos ponen, introducen dentro de la cultura occidental, ¿no? Tanto a nivel profundo del cambio de mentalidad como al nivel pues más lúdico, porque eso es también propio del surrealismo, que introducen
el juego y la importancia del juego, no solo el juego como concepto, que también, ¿no? Las leyes del azar, las leyes de lo maravilloso, los encuentros en la ciudad, la valoración de la noche y de los sueños y de todo lo que antes era considerado nimiedades por el pensamiento, digamos, más racional y desde luego más de la ilustración, pues ellos recogen toda esta herencia maldita de los artistas románticos y la introducen dentro de una obra y también de unas experiencias de grupo, ¿no? En ese sentido podríamos decir que son los primeros hippies, ¿no? Que no es que vivan en comuna, pero sí se reúnen diariamente en los cafés o en la casa de Breton y sí llevan a cabo distintas experiencias grupales con el sueño, con la, ¿cómo se llama esto? Con la entrada, esto La que escritura hacen, automática. la escritura automática, es decir, que realmente, bueno, porque entonces, sin duda también debieron de drogarse pero no tanto como ha quedado en la cultura ¿no? de los años 60, 70 luego, pero quiero decirte que son extraordinariamente fascinantes a nivel teórico y también a nivel del grupo, de las vivencias del grupo, ¿no? Y ahora creo que me he perdido la pregunta esencial que me estabas haciendo. No, sobre el papel de la Entonces, mujer en el lo surrealismo. interesante es que ellos, sin proponérselo, pero con esta forma tan peculiar y, por ejemplo, tú me decías antes lo de Musidora, ¿no? Sí, ellos introducen, pero no solo Musidora, sino a Violette Nozière, a mujeres que han asesinado, a criadas asesinas, introducen una especie de contra, porque ellos lo que están realmente es contra la burguesía también, ¿no? Y contra los fundamentos o los cimientos burgueses, son una vida que ellos encuentran pacata, falsa, mezquina. Entonces, una forma de romper con todo eso es precisamente el enaltecimiento que hacen de este tipo de figuras contra la sociedad, del arte de los locos, de los niños, de los pueblos primitivos y también de las mujeres, que, aunque parezca increíble, pertenecían a esa categoría de elementos sin valor en la sociedad. Y entonces, claro, aunque no lo hacen de forma directa, pero atraen a muchísimas mujeres. Y todas las mujeres que quieren pensar y que quieren escribir y que quieren pintar, se sienten atraídas porque piensan que el grupo es un lugar donde pueden entrar. Y eso no es exactamente así, en el sentido de que el grupo es un grupo en que la primacía la tiene la creatividad masculina, no la femenina. Es decir, la creatividad masculina tomando esos elementos que están asociados a la mujer o al mundo de las mujeres, del instinto, del sueño, de todas esas cosas, pero muchas de ellas, sin embargo, logran entrar y otras se quedan a las puertas, ¿no? Hay muchas, Valentin Hugo se me ocurre, aparte de que también hay que decir que André Breton era un hombre que le gustaban mucho las mujeres y tuvo muchos, aparte de sus 3 mujeres oficiales, y son Simone Kahn, la pintora Jacqueline Lambert y luego Elise, pero aparte de esas, las oficiales, tuvo también un montón de mujeres inteligentes, intelectuales o mujeres de todo tipo, ¿no? En su entorno, le atraían mucho las mujeres. Y entonces al final un grupo que, como se ve, si vemos el cuadro de Max Ernst o Rendez-vous des Amis, el encuentro de los amigos de los años 20, veremos que son todos hombres excepto la figura de Gala, que entonces estaba casada con el poeta, a pesar de que empieza como siendo un grupo exclusivamente masculino, se deviene, y ya en los años 30 las fotos de grupo, no las fotos oficiales de grupo, que son siempre solo hombres, pero las fotos de las exposiciones del grupo, como la que se hace en Londres,
podemos ver que hay muchas mujeres que forman parte del grupo, que han entrado en el grupo. Entonces, en ese sentido, es una vanguardia en que por primera vez hay un número muy, muy importante de participantes y de miembros que son mujeres. Una de las apuestas que tú haces en el libro La pintora pelirroja vuelve a París es el encuentro con Gurdjieff. Y Sí. saco este tema a colación porque, bueno, tú dices que evidentemente ese encuentro es bastante probable que se produjera. Obviamente, como tampoco va la gente normalmente a los cafés y a estos sitios donde se producen reuniones con un notario que dé acta de que, sí, aquí estuvieron fulanito y menganito, pues tampoco se puede afirmar de manera tajante, pero en cualquier caso lo que es evidente es que coincidieron en el París de la época, que las ideas de Gurdjieff estaban en el ambiente y que esas ideas a la sensibilidad de un artista como Remedios Varo le resultaban muy cercanas, ¿no? Como pueden Ya, serlo también las pero de Carl es Jung. más aún, es decir, es que la conexión con Gurdjieff yo creo que se establece a través de Víctor Brauner. Víctor Brauner, que es un rumano cuyo padre realiza, su padre es un medium, o sea, realiza, además de, tenían una granja o algo así, pero además de eso, él realiza, o sea, Víctor desde su infancia está habituado a que su padre esté leyendo las chakras, viendo los halos, haciendo sesiones de espiritismo y cobrando por ello seguramente. Entonces, la relación de Víctor Brauner con la magia es de primera mano, es decir, es familiar. La relación de Remedios con la magia no es tan evidente porque su padre ya ha dicho que era ingeniero y más bien todo lo contrario, es decir, por parte de su padre y de su hermano hay esta negación de todo lo que no sea algo comprobable científicamente. Pero ella siempre tiene esa inquietud y muchas mujeres de esa época tienen también esa inquietud y artistas de esa época, pero digamos que siempre se ha querido, se ha considerado que era algo poco serio y entonces, pues por ejemplo, pues Kandinsky, que tiene una conexión directa con muchos mediums de esa época y Madame Blavatsky y toda esa gente, pues siempre sale en la historia, en sus la recopilación de datos siempre se aminora, ¿no? Se aminora la importancia en el caso de los artistas hombres porque se piensa que eso le resta valor. Sin embargo, en el caso, claro, de las mujeres artistas no se piensa en hacer eso porque ya se considera que son de todas formas de segunda categoría, pero hay una razón que hace también las mujeres estén interesadas y es que en todos esos esa cultura esotérica que existe, digamos, subterránea en el París de la época y en muchas de las grandes capitales de ese momento, en esa cultura esotérica el hombre y la mujer son iguales. No hay la sociedad heteropatriarcal no es admitida como tal, es una sociedad mucho más igualitaria la que se presenta en todas estas teorías, ¿no? Y entonces, claro, muchas mujeres encuentran una forma de encontrarse en sociedades de igualdad, ¿no? Y creo que eso también hace que haya muchas, es decir, que el surrealismo realiza un canto a las sirenas, no solo que no es las sirenas que cantan y que atraen a los surrealistas, que también, sino que ellos mismos son un canto a las sirenas y muchas mujeres oyen ese canto y se ven interpeladas por el surrealismo. Pero eso ocurre también con todos estos movimientos que están además ligados también a algo importante en los años 20 y 30, que es el movimiento de los derechos de la mujer y del deseo de poder votar y de el emanciparse del control masculino, ¿no? Entonces, todo eso está ligado en un cóctel interesantísimo. Y luego Gurdjieff, claro, Gurdjieff estuvo en París en esa época, ¿no? Sabemos cuál era su casa, era Coronel Renard, en la calle Coronel Renard, y yo tengo ganas de ir y de
y de mirar la casa, ¿no? No sé si tienen una placa o no, porque los franceses para eso son maravillosos y tienen siempre sus plaquitas para todos. Y entonces esa casa existió y se sabe que en esa época él tenía ahí reuniones con un grupo selecto, porque es que tú dices, no hay notarios, no, pero en el caso de Gurdjieff sí hay mucha gente que ha escrito sus memorias y que ha hablado de Gurdjieff y que ha tenido discípulos. Lo que pasa que es que no era un tipo de sociedad en que les interesase. Primero, siempre había un cierto secretismo en esos temas, precisamente porque tampoco estaban bien vistos ni por los gobiernos ni por la policía, porque muchos de sus principios eran anarquistas, por lo que llamaríamos anarquistas o comunistas, porque siempre son sociedades las que ellos proclaman de utópicas, de igualdad entre los sexos, de igualdad también económica y de derechos y de. Entonces no son bien valorados por la policía ni por los poderes activos, siempre tienen que estar ocultos, pero sí tienen un seguimiento de discípulos que recogen sus distintas actividades. Entonces sí tenemos constancia de que estaba en esa época y sí tenemos constancia de que Víctor Brauner estuvo en contacto. Y claro, Víctor Brauner entonces era el amante de Remedios. No, nada parece. Además, que yo creo que es fácil de establecer que el interés por todos estos temas les unió. Y si vemos, y nos consta que los libros, de hecho, hay algunas investigadoras que han hecho un trabajo estupendo de analizar la biblioteca de Remedios Varo, que quedó en México. Y ahí había muchos libros de este tipo. O sea, están todos los libros iniciáticos más conocidos, están todos. Y entonces se ha visto que efectivamente, bueno, aparte de eso, se ha descubierto que era una persona muy intelectual y que tenía libros que han sorprendido porque no son los típicos libros que puede tener un pintor. Tenía una gran biblioteca. Bueno, puede ser que algunos libros le quedasen de la estancia de el que luego sí fue su marido, que es Benjamín, en México, pero luego muchos son de ella, ¿no? Y entonces tenía una gran biblioteca con gran carga poética e intelectual, y luego tenía un apartado especial de todos estos libros esotéricos y toda la cultura esotérica de la época. Y has mencionado México. Claro, seguramente quien nos está viendo no sepa que ella viajó de París a México, y uno podría pensar, bueno, ¿y por qué alguien querría marcharse de este París maravilloso a México? Bueno, es que ella realmente no quiso marcharse, se vio obligada por las circunstancias, porque obviamente pasaron las décadas y de ese París maravilloso de los 30 pues se pasó al París ocupado de la Segunda Guerra Mundial, que es el contexto en el que ella se marcha. Y me decías antes fuera de cámara que eso es un problema también a la hora de poder conocer en detalle la época, porque hay muchos documentos que se han destruido, ¿no? Claro, Precisamente por sí, gente sí. que no quiere. Bueno, sí, es que ella, digamos que llega en el 37 a París, 37-38, y luego pues en el 40 se declara la guerra. Luego, como sabemos, los alemanes tardan en entrar en París, en entrar en Francia, pero cuando entran arrollan. O sea, todas las defensas que los franceses pensaban que iban a detener son arrolladas, y entonces pues Remedios y su marido en el 41 tienen que refugiarse primero en Marsella, que era entonces una especie, bueno, bajan a la Francia de Vichy, en que cada vez está más acogotada por los alemanes, pero que hay un poquito más de espacio de libertad, y van a Marsella, en que hay un grupo grande de refugiados. De hecho están todos los surrealistas ahí. Está Varian Fry, que es un norteamericano que viene y que expide pasaportes y permisos para todos los perseguidos, bueno, todos los perseguidos, que eran muchos los perseguidos por los nazis, porque eran, por supuesto, los judíos, los intelectuales, los comunistas. O sea, realmente se junta en un momento dado, primero en Marsella y luego posteriormente en los lugares en que los dejan, que son aceptados, que son en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, en México, que se aceptan
a los exiliados españoles de la guerra y también los exiliados, los que vayan huyendo de los nazis, se convierte, eso son unas migraciones de altísimo poder intelectual. Es decir, lo mejor de Europa sale de Europa huyendo de los nazis y llega a las Américas, América del Norte y América del Sur. Esencialmente, pues sí, Estados Unidos, sobre todo pues Nueva York y Boston, y Argentina, México, en fin, es muy... Es un fenómeno curiosísimo, ¿no? Y entonces, claro, Remedios y Benjamin Peguet no obtienen en ese momento uno de los permisos de Varian Fry, que sí obtienen, por ejemplo, Breton o muchos otros, pero sí logran irse primero a través de, pasan por Marruecos, que era parte del camino de salida, y luego llegan en el 42 a México, ¿no? Y ahí ya se queda Remedios durante el resto de su vida, excepto, y esto es precisamente lo del título, excepto que 16 años después decide volver a París. Entonces, esto es muy bonito y un poco sorprendente. Claro, bueno, es verdad, su familia, porque ella vuelve a París, pero luego baja a los Pirineos, a su familia española, se encuentra, cruzan la frontera y se pueden ver con ella. O sea, también viene a ver a su familia española y obviamente a través de Francia, ¿no? Pero ese viaje de ella, que entonces tiene otra pareja en México y que además es el momento en que tiene un verdadero reconocimiento y un verdadero éxito como pintora por primera vez en su vida. Y empieza a ganar mucho dinero y todo eso, y ella pues lo deja todo y se va a París unos meses. Entonces es un poco misterioso y me intrigaba. Entonces realmente, aunque la pintora pelirroja vuelve a París, hablo también del periodo de finales de los años 30, cuando ya llega a París, no por primera vez, porque ya había estado antes de joven, pero cuando llega para quedarse con Benjamin Peguet, es sobre todo ese último viaje del año 57 el que es ¿cómo decirlo? El germen de la novela, ¿no? Es ese viaje que es un viaje, yo creo, de despedida y de reconciliación. Ella morirá unos pocos años después, unos 5 o 6 años después, pero ahí ella se reencuentra con lo que queda del grupo surrealista, con su ex marido, que su segundo marido es su primero marido es Gerardo Lizárraga, que es un pintor de la academia, y el segundo es Benjamin Peguet, con el que se va a México no estando casados y finalmente se casan en México. Se casan en México cuando él va a volver a París y realmente lo que están haciendo es divorciarse, pero eso es otra de las peculiaridades y de las paradojas de Remedios, ¿no? Ella murió de manera bastante prematura, ¿no? Con 54 Sí. años a causa de un infarto. Sí. Y bueno, realmente quien quiera saber más información, yo ya le remito a tus 2 libros, tanto a la biografía como a la novela, pero ahora que tenemos ya casi el tiempo encima, no quisiera dejar de hacerte una última pregunta como experta que eres en historia del arte sobre los temas y los motivos que hay en la obra pictórica de Remedios Varo, ¿no? Que a nivel simbólico son muy ricos. Yo encuentro ahí antroposofía, teosofía, arquetipos junguianos, símbolos que están en toda la historia del arte. O sea, realmente es una riqueza simbólica muy amplia, pero quisiera también conocer esa parte de temas y de motivos que tú, que conoces bien su vida y su obra, quizás nos puedas alumbrar a los que no conocemos tanto, ¿no? Bueno, Y tú has tenemos dicho que... una cosa antes que me ha parecido muy interesante y muy cierta, cuando has dicho que ella es tan buena como Magritte, ¿no? Y que ambos son artistas que reflejan de una forma oculta, por así decirlo, su biografía, pero introducen elementos biográficos, ¿no? Pero a eso yo te quiero también añadir Dalí, que también hace lo mismo. O sea, porque es que lo interesante del surrealismo también es que es un movimiento que permite o
o busca que los artistas es el tema de la identidad es importante en el surrealismo, pero no la identidad convencional, sino la identidad secreta, ¿no? Y entonces ahí está relacionado tanto con Freud, porque Breton había leído a Freud, y tanto como con Jung, que muchos de estos artistas luego posteriormente también leyeron, ¿no? Y entonces esta identidad secreta que se manifiesta, como todos sabemos ahora, un poco por los sueños, simbolismos, identificaciones con formas y con animales y con todo esto es la esencia, está en la esencia del arte surrealista, pero en algunos esta reflexión sobre la identidad, esta especie de utilizar el arte como un reflejo o como una búsqueda, es más fuerte que en otros. Yo creo que casi todas las mujeres, aparte de los que tú has dicho exactamente, o sea, Magritte y Dalí, que tienen una fuerte, una mirada interior, ¿no? Que todo esto está relacionado también con eso, con la importancia que en ese momento empieza a tener la cultura de la psicología, ¿no? Que ahora ya se ha convertido en moneda corriente, aunque no por eso más conocida ni más respetada, desgraciadamente, pero vamos, digamos que ahora es algo común, ¿no? Es algo común que la gente además haga terapia y todo eso. En ese momento se dejaba más para los locos, pero sí es una cultura o una indagación sobre la identidad que sale fuera de lo que ha sido antes los conceptos por los que los conceptos muy pobres con los que antes de Freud y Jung se llevaban a cabo ese tipo de reflexiones. Entonces se enriquece extraordinariamente, se enriquece iconográficamente, porque además enlaza con otros momentos de la cultura, como por ejemplo con los bestiarios medievales, con todo ese, porque tú antes decías el Renacimiento, pero es que en la Edad Media también tenemos grandes, todo esa sociedad, esa cultura vinculada al temor, ¿no? Al temor del apocalipsis, y todo esto también crea sus propios monstruos, no son solo los monstruos de la Ilustración, ¿no? Entonces, quiero decirte, porque hay una referencia, por ejemplo, en Carrington hay una retomar no solo con el mundo del Renacimiento toscano, que ciertamente hay, pero también con el tema de los salterios, con el colorido de esos salterios, que es increíblemente fuerte y no funciona fusionándose, sino funciona en contrastes, ¿no? Y entonces, en Remedios también recuperamos todo eso, toda esa iconografía medieval, primero por sus propias edificaciones, que son siempre un poco góticas, siempre tiene esta especie de... Es muy común, por ejemplo, en Remedios hay una serie de elementos iconográficos que se repiten, el de la torre, por ejemplo, ¿no? El de la torre, que si alguien que sea freudiano y que nos esté escuchando dirá, sí, claro, el falo, ¿no? Pero es mucho más. La torre es también un elemento defensivo, ¿no? Un elemento de ocultación, un elemento circular, que en Remedios hay todo lo que se llama la década prodigiosa, que son los cuadros que la han hecho famosa realmente, que son los de los años 50. Todos tienen un tipo de composición muy poco habitual, que es esa composición circular de figuras que cuando se alejan se acercan, y todo está lleno de paradojas de este tipo, ¿no? De figuras que atraviesan los muros, de figuras que son a la vez hombres y mujeres, de figuras que son a la vez humanas y animales. Hay una antropomorfación de muchos animales. Los gatos son también elementos mágicos, y que también son en unos casos mujeres, en otros hombres, en otros... y esa mezcla también entre ciencia y arte que se produce
en muchos de los cuadros de Remedios. O sea, ella tiene una riqueza iconográfica extraordinaria que bebe de toda una serie de fuentes culturales que se remontan, a mi modo de ver, hasta la Edad Media y que hablan de su vida, pero hablan de la vida en general, ¿no? De lo que es evidente, y de lo que está oculto, ¿no? Y eso es una cosa que le interesa mucho a Remedios, y de hecho sus cuadros son como una especie de puente entre lo visible y lo invisible, entre lo que es muy fácil de ver y lo que está oculto, pero ahí está. Ella es una persona extraordinariamente espiritual y, bueno, el último cuadro que ella hizo es precisamente el famoso, ella no pinta nunca bodegones, pero esa especie de constelación con frutas circulando en el aire como si fuesen planetas. O sea, siempre está ese juego que además es un juego muy de la iconografía surrealista, que es lo cotidiano es mágico a la vez, ¿no? Que también son esos hombres de Madrid con sus sombreros como si fuesen banqueros aburridos, todos de gris, y sin embargo esos hombres siempre les ocurre lo más maravilloso, hablan en las nubes, duermen con sirenas, descubren tesoros en los lugares más inesperados, en una trompeta o en una pipa, y con una especie de iconografía igual de rica que la de Magritte, aunque curiosamente, y me pareció muy interesante que tú lo señalases, y es que Magritte es muy conocido, pero Remedios no. Y sin embargo, hay una clara conexión dentro de que son artistas distintos, por supuesto, pero quiero decirte, hay también una temática extraordinariamente variada y que, al igual que Magritte, nos habla de lo personal, pero también lo universal. Es decir, tú te puedes ver interpelado por los cuadros de Magritte o de Remedios sin tener que saber que la madre de Magritte se suicidó o que Remedios posiblemente fuese torturada por la Gestapo. No es necesario saber eso para sentirte interpelada por esos cuadros que nos hablan siempre de esa extraña relación que hay entre lo visible y lo invisible, ¿no? Totalmente, bueno, y yo creo que ha sido un viaje fascinante el que hemos hecho aquí brevemente en el programa para conocer un poco más a Remedios Varo. Quien quiera más información, pues ya sabe que hay un libro que se llama La pintora pelirroja vuelve a París, donde pues seguramente de una forma que a la propia Remedios Varo le habría gustado, que es una Me novela, gustaría pensarlo. claro, yo creo que sí, ¿no? Que a alguien con un talante creativo le gusta seguramente que se conozca su figura, pero también le gusta que se juegue un poco con la ficción, ¿no? Yo creo que los artistas creativos entienden también así la aproximación al arte, ¿no? Una aproximación artística al arte es quizás la más adecuada. Bueno, pues está este libro publicado por Alianza Editorial. Ha sido un gusto tenerte con nosotros, Ara de Aro. En Muchas este gracias. caso, Igualmente. hay que agradecer a la sincronicidad junguiana que se haya podido producir esta entrevista. Es verdad. Y luego quisiera hacer también hincapié en esa cosa que decía yo al principio, que se dan varios artistas, empezando por Buñuel y por muchos otros, ¿no? Y también por Dalí, que son más reconocidos fuera de España que en España. Y uno dice, bueno, Eso la es. leyenda negra, no sé qué. Sí, pero también es cierto que en España tenemos esa costumbre de matar de hambre a nuestros mejores artistas, ¿no? Y encumbrar Verdad. quizás a personajes que son mejores en el terreno de la publicidad que en el del arte y en el terreno pues de adular y de las fiestas y de los conciliábulos que en el terreno puramente artístico, ¿no? Sin duda, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y precisamente una prueba de ello, y ya con esto nos vamos a despedir, es que en Thomas Pynchon, uno de los grandes novelistas postmodernos, comienza su novela de 1965, La subasta del lote 49, con un viaje de la protagonista de esta novela
Y es muy curioso porque muchas de las cosas que hemos hablado aquí de los surrealistas se repiten en la novela posmoderna y se repiten en el caso de Pynchon, esa importancia de la mujer. Ahí Pynchon está V. es un fanático de los cuadros de Remedios y hace una alusión directa a esos Directa, sí, cuadros. sí. Sí, a esos cuadros. Bueno, también a mi modo de ver, Remedios está en 100 años de soledad de García Márquez, en el personaje de Remedios la Bella. Yo creo que ese personaje está basado en Remedios Varo. Es que, ella tuvo mucha amistad con Octavio Paz y Octavio Paz escribió varios poemas sobre remedios y esto, y yo creo que eso fue retomado a su vez por Gabriel García Márquez y creo que ese personaje, Remedios la Bella de 100 años de soledad, está basado. No tengo ninguna prueba documental por el momento. Si alguien lo ve esto y sabe, puede introducir la conexión, pues sería muy útil, pero no tengo duda de que es ella. Bueno, por lo menos el nombre lo tiene, de Sí. Remedios, ¿no? O sea, que algo hay. Sí. Bueno, pues eso también demuestra el interés de Ara de Aro sobre la literatura, ¿no? Y esa transversalidad que es tan importante, ¿no? De no aislar la pintura, no aislar la literatura, todos son vasos comunicantes al fin y al cabo. Absolutamente. Bueno, pues muchas gracias a, ya digo, a Ara de Aro por habernos dado esta clase extraordinaria sobre Remedios Varo y muchas gracias también a nuestros espectadores por haber llegado hasta este punto del programa. Volveremos pronto con más programas aquí en Pura Virtud, Cine y Literatura.